por supuesto, semana a semana nos acompañan haciendo la invitación de lo que se viene en estos webinars desde Foro Constituyente junto a Alumni UDEC. Y nos acompaña precisamente la directora de Alumni UDEC y de Relaciones Institucionales, Moira Delano. ¿Cómo estás, Moira? Muy bien, Constanza. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy feliz, por supuesto, porque estamos acá reinaugurando el estudio. Ya esperamos tenerte acá, por supuesto, en vivo y en directo para ir conversando respecto a estas invitaciones. Tan buenas noticias que nos trae siempre Moira, me encanta eso. Panoramas y, por supuesto, contingentes respecto a todo lo que estamos viviendo. Y precisamente con el webinar Violencia contra la Mujer en Chile, reflexiones a la luz del proceso constituyente. Y nos acompaña Paulina Rincón, psicóloga y además doctora en psicología, por supuesto. ¿Cómo estás, Paulina? Un gusto que nos acompañes. Muy bien, encantada y muchas gracias por la invitación. Quiero también ir presencialmente para conocer los nuevos estudios. Sí, totalmente, Paulina. Hay harto que conversar ahí desde tu expertise, tus líneas de investigación, así que ya vamos a ir organizando visitas a medida que la crisis sanitaria lo permita, con los resguardos necesarios, por supuesto. Tenemos espacio aquí, así que podemos mantener el distanciamiento. Y Moira, bueno, esta temática tan relevante y lo que significa en estos momentos también, donde, bueno, desde el estallido social, el movimiento feminista también ha tomado mayor relevancia. Lamentablemente las cifras no van de la mano con lo que está pasando con la ciudadanía. Así es, Connie. Bueno, por eso quisimos invitar a Paulina. Muchas gracias, Paulina, por acompañarnos esta tarde. Bueno, este webinar, la verdad, que ya es el número 23 del ciclo de conversaciones constituyentes en el Campanil. Estamos muy contentas, ya estamos como terminando la temporada del año 2021, ¿verdad?, de estos ciclos de conversación, de debate y reflexión. Y este era un tema completamente necesario, reflexionar sobre la violencia contra las mujeres en Chile. Bueno, los desafíos, ¿verdad?, identificar todas las inequidades, la violencia estructural que efectivamente existe en este ámbito en general, pero específicamente contra las mujeres. Y por tanto, este conversatorio de este miércoles, aquí aprovecho de invitar a todas las personas que nos están mirando y escuchando, de invitarlas para que participen de este conversatorio que va a tener lugar este miércoles 24 a las 18 horas, como es habitual de las actividades de este ciclo de conversaciones constituyentes en el Campanil, porque de verdad es un tema muy necesario de debatir en el marco del proceso constituyente, que creemos que abre verdaderamente una oportunidad para establecer, ¿verdad?, hoy día cuáles son los compromisos que como sociedad debemos adquirir y construir una nueva cultura, ¿verdad?, social en este marco que permita efectivamente superar el tema de la violencia estructural que hoy día existe. Sí, bueno, Paulina, yo señalaba las cifras no van de la mano debido a que, claro, podemos cuantificar lamentablemente los femicidios, pero la violencia existe en otras esferas, no solamente cuando lamentablemente llega a este extremo que ya es la vida de la mujer. Va increciendo en cierta medida y bueno, se da en diversas instancias, se da en diversas etapas, no solamente en materia personal, se da también en el mundo laboral. Ahí me gustaría también, respecto a todo lo que se genera respecto a esta temática en nuestra sociedad. Sí, por supuesto, Constanza. O sea, el peor resultado de la violencia contra la mujer es el femicidio, pero ese es el último y el más abrumador de las consecuencias que tiene la violencia contra la mujer, pero se da en todas las condiciones. Lamentablemente, como decía Moira, se trata de un problema estructural que tenemos no solo a nivel país, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Naciones Unidas ya desde el año 2008, o sea, hace 13 años, empezó una campaña que es la campaña Únete hasta el 2030, pensando en hacer un esfuerzo de varios años con el objetivo de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, ¿verdad? Y abordar, nosotros hemos hablado tanto de la pandemia, del COVID, pero abordar, y las Naciones Unidas lo dice así, esta pandemia subterránea que es la violencia contra las mujeres y con la que vivimos a diario. Entonces, en ese contexto uno mira hacia atrás y lamentablemente en estos 13 años que han pasado se ha avanzado muy poco. Seguimos teniendo que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sido sometido a violencia física o sexual por parte de su pareja o de otro agresor.
agresor, y eso ya indica niveles de violencia contra mujeres y niñas que siguen siendo preocupantemente altos y a los que nuestro país no escapa. ¿Verdad? Se estima que 137 mujeres son asesinadas por su pareja o por un familiar cada día, pero no estamos en el contexto de lo extremo. Entonces, en ese escenario es que se hacen campañas y se visibiliza este fenómeno cada 25 de noviembre y se genera una agenda de trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones que son también gubernamentales y no gubernamentales, para trabajar incluso pensando en casi un mes de trabajo, hasta mediados de diciembre, en que se cierra con el Día de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, la mirada debe ser más completa y nosotros generamos este espacio de diálogo y conversación, este webinar, como le dicen ahora, en que vamos a tener una mirada desde la violencia política hacia las mujeres, ¿verdad? Las mujeres estamos de alguna manera llegando más al mundo político, tenemos una convención constitucional, la primera en el mundo con paridad de género, ¿verdad? Pero eso ha sido difícil, ha sido un gran logro en Chile, pero no ha estado exento de violencia para quienes incursionan en la actividad política en nuestro país y en el mundo, y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la violencia en los medios de comunicación, que es otro espacio que puede ser un ejemplo de espacios laborales en que se da la violencia. Y vamos a hablar también de lo más clásico que la gente relaciona con la violencia de género, que es la violencia en las relaciones de pareja. Claro. Y aunque no es precisamente un tema emergente, es un tema muy preocupante por la cantidad de mujeres que la viven a diario en nuestro país. Entonces, en ese contexto es que generamos este espacio de conversación, y yo creo que resulta hoy más relevante que nunca, pensando en los resultados de las elecciones que tuvimos el día de ayer, y en que tenemos proyectos políticos que tienen que pronunciarse respecto a lo que piensan de la equidad de género y lo que piensan de los derechos que hemos ganado mujeres y niñas con esfuerzo en nuestro país. Precisamente, no podemos retroceder en esas materias, es muy importante y constantemente es una lucha para las mujeres seguir abarcando estos espacios, Paulina, lo que tú señalas y que en muchos momentos se ha dado, no solamente en esta temática, sino en diversas temáticas transversales con la convención, que se ponen, y lo digo muy coloquialmente, se ponen todas las esperanzas, todas las fichas en la convención. Pero claro, una cosa es lo que diga la convención, una cosa es lo que avancemos en leyes, en normativas, y que claro, hemos ido avanzando, en otras cosas no tanto, y evidentemente queremos lograr una equidad completa. Pero ¿qué pasa también desde la sociedad? Estos cambios o estos mal llamados también micromachismos, estas violencias que no se ven, como tú indicabas, que se dan en diversas esferas de la sociedad, cómo también se nos viene ese trabajo para nosotros desde nuestra vereda. Y siempre digo esto, no solamente quizás acá tú como psicóloga, acá en mi rol de conductora, sino las personas desde sus diversos espacios. La dueña de casa, la persona que está en el negocio, la persona que atiende un banco, en las diversas esferas todos aportamos en esta sociedad para ir cambiando esta cultura. Sí, pero como tú muy bien dices, es un cambio cultural, y los cambios culturales se dan en el tiempo, son un proceso, es algo que se hace de a poco y que tiene que estar de alguna manera intencionado a través de la legislación. Si nuestra Constitución no tiene un enfoque de género, una mirada de la importancia de la equidad de género y de la igualdad de derechos y de oportunidades para hombres y mujeres y personas que no se clasifican, ¿verdad?, en estos grupos binarios, si desde ahí no partimos con eso, no vamos a tener ni leyes ni presupuestos que apunten a avanzar en las materias, tanto en educación como en prevención, como en intervención y como en reparación. Entonces hay que trabajar en todos los niveles, y lo que tiene que ver con la educación es clave para la prevención, y eso significa invertir recursos e intencionar conversaciones, reflexiones y análisis en estas materias. Todos y todas hemos sido criados en esta idea y en esta visión tan machista. Incluso quienes nos consideramos feministas tenemos muchas veces sesgos que tienen que ver con cómo hemos sido educados y educadas, nada más que eso. Entonces, esa reflexión no es fácil pedírsela al dueño de casa o a la dueña de casa sin tener un contexto que propicie la conversación y la reflexión, sin tener cifras, sin tener datos, sin investigar por qué las mujeres ganamos menos,
cuántos espacios de poder ocupamos en función de las disciplinas, porque si no empiezan muchas veces las simplificaciones, no, es que en realidad hay menos mujeres en este ámbito, por eso no llegan a los cargos de poder. Y uno empieza a mirar, no, resulta que la mayoría son mujeres. Entonces, ¡ay, qué raro! Los únicos 2 jefes son hombres. Entonces, esas cosas, esos análisis se hacen poniendo el tema sobre la mesa y creando conciencia. Y yo creo que hemos avanzado, pero creo que también podemos retroceder. Y creo que este tema tiene que ser conversado, reflexionado y analizado para que como sociedad sea un tema en el que nos interese no tener retrocesos. Exactamente, bueno, Moira, y eso es lo que busca también estos webinars, posicionar estas temáticas, como tú señalabas, ya son más de 20, para toda la comunidad, no solamente para la comunidad universitaria, lo que significa también haber podido llegar a estos espacios a través de estas conexiones, lo que nos ha significado esta crisis sanitaria a buena hora de haber permitido también avanzar en materia tecnológica en este sentido de que podemos conectarnos, podemos escuchar estos análisis, estas cifras, estas reflexiones de los especialistas y bueno, académicos, académicas y también, por supuesto, alumnis UDEC. Sí, por supuesto, esto es abierto, así que la invitación está cursada a todas y a todos que quieren participar. Está abierta la invitación, vamos a tener un panel de lujo que va a moderar Paulina, pero además va a estar Julieta Suárez Cao, quien es doctora y máster en ciencia política, profesora del Instituto de Ciencias Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es coordinadora de la red de politólogas en Chile y participó en el diseño del sistema electoral con paridad de género para la convención constituyente. No olvidemos que además esta semana es histórica, por primera vez la convención sesiona fuera de Santiago y lo hace en la región del Biobío y va a estar en Concepción, va a estar también dentro de nuestra universidad en algunas actividades importantes, entonces adquiere toda importancia, ¿verdad?, este conversatorio que tenemos, donde además también va a estar Paula Escobar, que es periodista muy conocida, magíster en literatura comparada, pero es académica y directora de la Cátedra de Mujeres y Medios de Comunicación de la Universidad Diego Portales, además columnista del diario La Tercera, panelista de Radio Duna, de Tolerancia Cero, conductora de Influyentes en CNN Chile y vicepresidente de la Comunidad Mujer, y también José Luis Salas Herrera, psicólogo, doctor en lingüística, académico de la Universidad del Biobío, ex coordinador del programa de intervención con hombres que ejercen violencia contra la pareja de Gendarmería de Chile, que es la antesala a un programa muy importante del Servicio Nacional de la Mujer. Y también es exalumno de nuestra universidad, un destacado exalumno. Así que en realidad va a ser una conversación que nos va a mostrar y nos va a evidenciar algo que todavía está invisible y que muchos, ¿verdad?, no identifican y conocen, pero evidentemente también debemos avanzar como sociedad, como comunidad, en efectivamente hacer esas transformaciones culturales que efectivamente toman tiempo, como muy bien ha dicho Paulina, pero son procesos que ya hemos iniciado y que en el fondo tenemos que ir consolidando. Los tiempos que vivimos y precisamente esta conversación en el marco de la convención del proceso constituyente, evidentemente nos va a posibilitar instalar esto no solamente como un tema más a tratar. Esto tiene que quedar, ¿verdad?, registrado e incorporado en nuestra nueva constitución, nuestra nueva carta magna, nuestro nuevo ordenamiento social de relaciones como sociedad, que nos permita precisamente superar el tema de la violencia contra la mujer en todos sus ámbitos y planos. Por supuesto, Paulina, no quiero dejar pasar la oportunidad, y respecto también a tus especialidades en prevención en estas temáticas, en lo que significa el trauma y el trabajo que has realizado tú, lo que significa también para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia. Insisto, no solamente la que se ve, en general, esto cómo va afectando y cómo vamos generando quizás el silencio en algunos casos, el temor, lo que pasa como sociedad y por qué es tan importante también, como tú señalabas anteriormente, hablar de estos temas, romper estos círculos que vienen hace muchas décadas, que si bien hemos ido avanzando, aún queda camino por recorrer. Sí, yo creo que el por qué es importante hablarlo, porque no debemos normalizarlo.
porque son tantas las mujeres y las niñas que viven violencia y es tan estructural que muchas veces se ve como algo normal. Y cuando lo ves como algo normal, se mantiene y se perpetúa. En general, las investigaciones, por ejemplo, con mujeres víctimas de violencia de pareja, hablan de una media de 10 años, o sea, en promedio, que tardan las mujeres en pedir ayuda para poder salir de una relación violenta. Hay todo un tema respecto a la violencia en el pololeo, por ejemplo, y se han dado pasos para poder ir avanzando en su erradicación y en su prevención y en la intervención adecuada, pero para eso hay que reconocerla. Y nuestra legislación actual no la reconoce, ¿verdad?, como parte de la violencia doméstica, porque no hay una relación como la relación matrimonial, ¿verdad?, como la de los cónyuges. Entonces, bueno, cuando no se habla de esos temas, niños, niñas, adolescentes pasan de modelos de agresión en las familias a modelos de acoso en el espacio escolar y a primeras relaciones románticas muy cargadas de mitos y creencias respecto al amor romántico y con muy poca capacidad para discriminar lo que es correcto y lo que no es correcto en una relación amorosa, ¿verdad? Entonces, si no lo hablas, te empiezas a meter en una dinámica en que las conductas violentas del agresor, y lo digo en masculino porque la mayoría de las veces son chicos y son hombres los agresores en estos casos, que esas conductas no son vistas como tal, ¿verdad? Porque se pasa desde conductas que tienen mucho que ver con el maltrato verbal, y con que se confunden con el malentendido cuidado del que tiene celos, ¿verdad? Porque el que te quiere te aporrea y porque, bueno, si te celas porque te quiere y porque te está cuidando. Entonces pasamos de eso a llegar a situaciones en que ya hay abuso psicológico fuerte, severo, y hay violencia física y violencia sexual también. Entonces, si no hablamos de estos temas, si no lo conversamos, si no expresamos lo que nos pasa, es difícil que podamos reconocer que hay un problema en la relación que estamos viviendo, y muchas veces podemos creer que somos nosotras, y eso pasa mucho cuando uno trabaja con mujeres víctimas de violencia, que creen que ellas de alguna manera son las responsables y son las causantes de lo que han vivido. Entonces es vital la conversación, la reflexión, el permitir el desahogo y el permitir generar conciencia respecto a lo que estoy viviendo. Y ahí hay todo otro tema, porque además desde el mundo de la adolescencia también hay investigaciones interesantes respecto a la violencia cruzada, a la violencia bidireccional y a la forma en que jóvenes, en que chicas y chicos están estableciendo relaciones sentimentales con una carga muy fuerte de violencia. Y por lo tanto, cuando avanzan en edad y avanzan en disparidad entre hombres y mujeres, que se manifiesta cuando ingresan al mundo laboral o cuando ingresan al sistema universitario o cuando ingresan al mundo de la maternidad y de la parentalidad. Bueno, cuando se exacerban las diferencias y cuando el hombre tiene un poder sobre la mujer, bueno, estas relaciones violentas dejan de ser bidireccionales y pasan a establecerse estos ciclos tradicionales de violencia del hombre hacia la mujer, en que la mujer asume un rol de víctima y en que se empieza a escalar y llegamos a situaciones Paulina, como femicidio. Disculpa, también el rol que jugamos como sociedad, porque tú señalas lo que se demora la víctima en darse cuenta o en buscar ayuda. Y muchas veces están estos mal dichos, no, que problemas de pareja, no, porque después se van a arreglar ellos, ¿y qué sacas tú con meterte? Porque tú vas a quedar mal. ¿Qué pasa también nosotros, los círculos cercanos, de cuando vemos este tipo de violencia? Porque, como tú señalas, claro, se normaliza el tema de los celos, que la vestimenta, el tema de la propiedad, de que tú eres mía, de que tú eres mío, de que nadie te puede mirar, nadie te puede tocar. ¿Qué pasa con los núcleos cercanos en este sentido? Amistades, padres, hermanos, vecinos también.
también la comunidad en general cuando vemos este tipo de situaciones? Porque, claro, uno puede entender, es complejo que la víctima llegue a hablar, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la justicia en ese sentido? El círculo ahí que se va dando, se hace la denuncia, no pasa nada, vuelve la rutina con más rabia en muchos casos, porque me traicionaste, entre comillas, porque me denunciaste. ¿Qué pasa ahí también en ese sentido con quienes estamos alrededor de una persona que está viviendo algún tipo de violencia? Bueno, yo creo que ahí aplica lo que tiene que ver con la ética del cuidado. O sea, todos y todas somos responsables de cuidar y de cuidar al resto. Y así como se dice que se necesita toda una aldea para criar a un niño o una niña, yo creo que todos tenemos que estar atentos a lo que pasa en este tipo de relaciones. El que hoy en día en Chile tengamos ya una legislación al respecto ha dejado de permitir que la violencia de pareja sea eso que tú dices, Constanza, ¿verdad? Algo privado, en lo que yo no me puedo meter. No, se sabe hoy en día que es un problema y que es un problema legal y que es un delito y por lo tanto estamos todos llamados a intervenir. Pero efectivamente muchas veces uno dice, no, pero ¿qué me voy a meter? Bueno, uno tiene que meterse, hay que opinar, hay que aconsejar, pero hay que meterse con mucho respeto y con mucho cuidado. Y eso no lo digo en el sentido de le insinúo algo, no, hablar abiertamente con la víctima, decirle, mira qué es lo que pasa, cuenta conmigo, estoy aquí para ayudarte, pero muchas veces, en muchas ocasiones, vamos a encontrar mujeres que llevan años viviendo esto y que en estos años le han creído sucesivamente al agresor que va a cambiar. Sí. Y por lo tanto hay una apuesta de ellas, mucho de su autoconcepto se basa, de su autoestima se basa en que ellas van a ser capaces de cambiarlo. Entonces es muy difícil que tú puedas ayudarla si no aceptas eso, si no entras con respeto, con cuidado, porque muchas veces a personas cercanas a mujeres que están viviendo esta situación les pasa que les da rabia, que les da pena, que les preocupa y que dicen, bueno, yo ya no me meto más, no, y porque le dije y terminamos peleando. Paulina, también de que, claro, la mujer tiene que salvar al hombre. Está dañado, sí. Entonces claro, tiene traumas, no, pobrecito, sí. Y yo lo voy a sacar adelante, claro. y lo voy a redimir de alguna manera. Y además está este ciclo de violencia, ¿verdad? En que hay un estallido de violencia. Después la luna de miel. Hay una luna de miel, ¿cierto? Pide disculpas, pide perdón, algún regalito, sí. etcétera, y después se vuelve a acumular la tensión y vuelve a darse el estallido. Y con el paso del tiempo y de los años, al final ya ni siquiera hay luna de miel y pasamos de día a día a acumulación de tensiones permanentes. Pero está también ese mito, ¿verdad? Que tiene que ver también con los sexismos y con los estereotipos. Las mujeres somos dulces, las mujeres somos cariñosas, las mujeres somos madres y la madre puede cambiar y cuidar a todos, ¿verdad? Incluso a su pareja. Entonces, esos estereotipos también son un peso en nuestros hombros y son cosas que tenemos que ir desmontando. Hay mucho trabajo por hacer y este es uno de los ámbitos, pero todo lo que pasa en términos de acoso laboral, de violencia en los medios de comunicación, yo creo que ahí ustedes tienen un rol muy, muy importante. Entonces yo creo que la reflexión de este miércoles puede ser muy interesante porque la vamos a mirar desde distintas perspectivas, no solo desde esta. La violencia política, yo creo que tenemos mucho de lo que conversar y de lo que hablar y de lo que hacernos cargo como sociedad. Y sobre todo en estos momentos también donde se nos viene ya esta segunda vuelta, que hay harto que ver en materia de género, no podemos seguir retrocediendo en lo que hemos avanzado como mujeres. Moira, como siempre, un gusto. Paulina, también, y desearte todo el éxito en esta conversación, y la invitación queda hecha para ambas para que nos visiten acá de manera presencial ahí, de acuerdo la situación lo permita. Encantada, Connie, de todas maneras.